Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la red de traductores e intérpretes de lengua de señas, Red TILS. El día de hoy vamos a platicar sobre la profesionalización del intérprete de lengua de señas y hoy el tema será en específico sobre la profesionalización de los intérpretes sordos. Uno de los objetivos de la red de traductores e intérpretes de lengua de señas es capacitar, formarse para ser intérpretes profesionales. En el caso de los intérpretes sordos, pues de la misma forma. ¿Y cómo es que los intérpretes sordos pueden llegar a ser profesionales? Pues justo hoy platicaremos de eso. Antes de empezar, quisiera presentarles a las personas que vamos a participar el día de hoy. Y ella es Alejandra Sánchez. ¿Puedes presentarte? Hola, claro, mi nombre es Alejandra y esta es mi seña. Yo soy intérprete de lengua de señas. Yo soy la moderadora y mi nombre es Desiree y esta es mi seña. En esta ocasión invitamos a una persona muy especial y su nombre es Nigel, esta es su seña. Él es una persona sorda, es intérprete profesional y es alguien muy reconocido en el ámbito de la interpretación. También queremos presentarles al intérprete de lengua de señas mexicana, Señas Internacionales. Él es Juan Pablo, esta es su seña. Y también tenemos intérpretes de lengua oral, Noé Romero y Erika Ordóñez. Ellos estarán interpretando a español oral. Esta charla no es dirigida solamente a personas sordas. Las personas que estén interesadas en verla, con mucho gusto pueden acceder a esta plática. Y bueno, quisiera comentar un poco sobre Nigel, quién es, cuál es su formación, pero primero saludarlo. Hola Nigel, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Nosotros queremos primero agradecerte por participar en este conversatorio y nos gusta mucho que quieras platicarnos sobre tu experiencia como intérprete profesional. Te agradecemos de antemano muchísimo. Les voy a contar un poco sobre Nigel, cuál es su experiencia laboral. Él es ahora maestro en 2 universidades, en la Universidad de British Columbia y en la Universidad de Victoria. Sí, esta es la señal, sí, ¿verdad? Ok. En estas 2 universidades, él es profesor de lingüística y enseña también la lengua de señas a personas oyentes. También trabaja en la Universidad de Douglas y él también participa en el programa de interpretación, en el diseño del programa de interpretación. También participa en investigaciones en la CFS con familias de niños sordos. Ha trabajado en este proyecto ya por 25 años. Nigel es intérprete de señas profesional y también
ha fungido como intérprete desde hace 25 años en diferentes ámbitos. En el ámbito médico, en el ámbito de la salud mental, en el ámbito de las artes, en el teatro, en el área legal también, y también en el comunitario. También ha sido tallerista en su país, en Canadá, y también tallerista internacional en diferentes partes del mundo. Él está certificado como intérprete de señas y su certificado pues está avalado por la Federación Mundial de Sordos, y también por WASLI, la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Es parte de los intérpretes de señas internacionales de las Naciones Unidas. Y también es intérprete en diferentes medios. Algo interesante que está relacionado a su trabajo es que de Vancouver muchas veces se traslada a Victoria en helicóptero. Para trabajar de un lado al otro necesita trasladarse en helicóptero. Qué padre que puedas ir y venir en helicóptero de un lugar a otro. Y bueno, sobre tu experiencia, eso era lo que queríamos compartir brevemente. Ahora, Nigel, me gustaría pues que tú expliques un poco pues de dónde vienes. Sabemos que eres canadiense, pero pues más en específico que nos compartes sobre tu experiencia. Así que adelante, te paso la seña y posteriormente si tenemos algunas preguntas, pues por ahí te las iremos haciendo. Adelante. Muchas gracias. Ahora voy a compartir pantalla. Esto es México y lo amo. Yo he estado ya varias veces en México. La última vez que estuve por allá fue en una reunión de intérpretes, oyentes y sordos que se celebró en la Ciudad de México y me quedé impactado con todas las ganas que tenían de aprender y toda la apertura de mente y de corazón que tenían en esa ocasión. A mí me parece que México puede fortalecerse mucho en el tema de la interpretación, tanto por personas sordas como personas oyentes. La verdad es que me llena de emoción y estar aquí y muchas gracias. Sobre mi seña personal, esta es la que se utiliza desde el ASL, desde el American Sign. Pero tiene que ver con que a mí me gustaba mucho hacer bromas, burlas y estar jugueteando todo el tiempo y por eso me pusieron esa seña. Aunque también tengo esta seña, esta también es mi seña particular. Eh, lo que sucede es que yo iba frecuentemente a Europa, a Londres,
Y ahí estuve en la universidad y estuve estudiando ahí y bueno, yo desde siempre he comido comida orgánica, ¿no? Busco siempre comer correctamente, cuidar mi salud dental, cuidar mi higiene, dormir bien. Siempre he tratado de llevar como una vida muy saludable, muy orgánica, ¿no? Y esta seña en British Sign Language es esta, ¿no? Y a mí me veían que siempre hacía lo mismo, hacía lo mismo, ¿no? Y por ejemplo, la señal de NIGO en ASL es una señal inicializada, ¿no? Y generalmente lo que sucedía es que cuando no se acordaban de mi seña decían, ah, el chico que come muy bien, que es muy saludable, ¿eh? Y me empezaron a poner esta seña y esta seña y esta seña, ¿no? Yo les decía, oye, no, pero pues mi seña es esta. Y dijeron, no, pues es que ya esta señal es con la que te conocemos todos, y todo el mundo te conoce, ¿no? Y bueno, en Norteamérica me conocen con la señal inicializada, en Estados Unidos, en Canadá, México, pero bueno, también tengo esta otra seña. Hola, 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 hola. Bien. Aquí es donde yo vivo, en Vancouver. ¿Pueden verlo? Aquí está Vancouver y aquí está Victoria. Y justo lo que acaban de explicar de que yo me muevo de un lugar a otro en helicóptero, también en hidroplano, frecuentemente los utilizo para moverme de un lugar a otro. Por la mañana me muevo en helicóptero, trabajo ahí todo el día y me regreso nuevamente a casa en helicóptero. Todos estos trayectos los hago así. Y pueden ver estas líneas rojas. Esto es la tierra de las personas Salish, que se equipara un poco, parece un poco a la cultura maya que tienen en México. Y bueno, lo que sucedió en México es que llegaron los españoles y conquistaron esta cultura. Aquí pasó algo muy similar, pero fue conquistado por ingleses y franceses quienes tomaron estas tierras. Y las personas que vivían ahí decían, es que no, ¿por qué? Y pues quería mostrarles esta característica. Porque, bueno, algo que sucede aquí es que hay tres territorios, ¿no? Y estas son las señas de los tres territorios y convergen en un mismo punto, que es este. Son las tres tierras, las señas de las tres tierras que están en esta área, ¿no? Todas estas tres tierras convergen en un solo punto y han generado unidad entre ellas y han propiciado que se les tenga respeto a estos territorios nativos. Y bueno, vean esto. Y voy a explicarles sobre esta parte. Esta es la seña. Ahí fui maestro durante 25 años. Era parte del programa de intérpretes. Yo tenía a alumnos oyentes, también algunos alumnos sordos que estudiaban para intérpretes. Ahí dejé de trabajar recientemente, hace aproximadamente 2 meses que dejé de trabajar ahí. Miren,
La verdad es que yo pensé que llevaba 20, 21 años y cuando me dieron este reconocimiento me di cuenta que llevaba 25 años ya trabajando ahí. Es algo que me encanta enseñar a los intérpretes. Me encanta enseñarles bien la lengua de señas, ver cómo se gradúan, cómo se certifican. Es importante este trabajo con los intérpretes. Pero pues yo ya llevaba 25 años ahí y ya sentía que había sido suficiente. Ya necesitaba hacer un cambio, hacer algo distinto. Estas dos universidades, bueno, de hecho yo antes trabajaba en tres lugares distintos, ¿no? Y iba a a las tres universidades a trabajar. Pero bueno, ahora trabajo en la Universidad de Victoria, ahí llevo 21 años laborando. Estoy en el área de lenguas, en lenguas de señas, hablando un poco de la identidad sorda, la cultura sorda, la historia de los sordos, ¿no? Y también estoy en la Universidad de British Columbia. Ahí empecé a trabajar recientemente y porque ahí se empezó a hacer un programa en el que se trata de equiparar oportunidades entre sordos y oyentes, ¿no? Pensar un poco en los servicios, ¿no? Porque además se tiene todavía mucho la mirada médica, la mirada clínica, ¿no? Y lo que buscamos es que se cambie esta perspectiva de tratar de ver al sordo desde su oído, ¿no? El problema, la discapacidad que tiene, ¿no? Cambiar esta perspectiva, ¿no? Y aquí el grupo ha crecido muchísimo, los grupos cada vez son mayores, hasta que dijimos, no, 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 ya no podemos atender tantos, y lo que hice fue hacerme de un equipo de docentes sordos, ¿no? Y pues para conformar este equipo de personas sordas, pues yo no buscaba que un docente sordo se pusiera a platicar con los alumnos de manera muy básica, ¿no? Yo lo que busco es que sean sordos de alto nivel y que enseñen la lengua de señas como cualquier otro idioma, como el inglés, como el alemán, ¿no? Y lo mismo pasa con la lengua de señas mexicana. La lengua de señas mexicana no es una lengua cualquiera, sencilla, no, 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 o porque la hablan las personas con discapacidad ya es muy elemental. No, es un idioma como cualquier otra lengua y es importante darle difusión de esta manera en las universidades. Yo también soy intérprete. Eh, Llevo casi 30 años interpretando, ya estoy muy viejo. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado ser una persona activa. Llevo casi 30 años. En Wesley empecé en el 2003 a colaborar con ellos. Con la WFD estuve trabajando en Montreal, en Canadá, y en la WFD hubo un congreso en el que se tuvieron reuniones y se empezó a discutir el tema de los intérpretes y se hablaba de que pues se necesitaba tanto intérpretes oyentes como intérpretes sordos y una colaboración entre los dos, porque bueno, a nivel mundial no había suficientes programas para la formación de intérpretes sordos, ¿no? Porque generalmente los docentes hacían a un lado a las personas sordas para estudiar esto, ¿no? Y la mayoría de los oyentes eran los que terminaban aprendiendo y siendo intérpretes. Y ahí en ese año, en el 2005, vimos la necesidad de generar un trabajo colaborativo. Y desde ese año, en ese congreso, se empezó a generar. En 2007 fue el congreso en España y la WFD y Wesley firmaron un convenio de colaboración y lo que se buscaba es que se llevaran a cabo congresos mundiales siempre en los que se hiciera colaboración entre Wesley y la WFD. Después fue el congreso en Turquía, en Sudáfrica, en Francia,
Y en 2003, va a haber, 2000, y ha habido todos estos congresos que siempre se busca la colaboración entre la WFD y WASL, ¿no? Un trabajo colaborativo en el que no se haga a un lado a las personas sordas, porque al final, pues la lengua de señas se debe es gracias a las personas sordas. Y desde esta perspectiva, pues tiene que haber un reconocimiento por parte de los intérpretes oyentes hacia las personas sordas. Y bueno, recuerden que les había platicado que estuve en un congreso en México, en un congreso de intérpretes, y bueno, lo que se busca desde Norteamérica es propiciar a los intérpretes. Y bueno, después de estos 4 años, pues se logró un fondo para generar un proyecto y se instauró una asociación, ¿no? Y pues ya he continuado trabajando tanto en la Universidad de Victoria como en la Universidad de British Columbia desde hace muchos años. Les decía que yo llevo casi 30 años interpretando, pero previo a estos 30 años, la verdad es que yo solamente hacía como un trabajo comunitario de ayuda. Pero en alguna ocasión, en un servicio judicial, en un juzgado, necesitaban un intérprete. Y en aquel entonces yo no trabajaba como intérprete, trabajaba más bien como docente y me había mantenido mucho al margen de la interpretación. Pero en ese entonces me pidieron que fuera a interpretar. Y a partir de ahí, pues es como me he dedicado a estar interpretando. Quisiera explicarles algo de manera muy breve. ¿Qué pasa con las lenguas de señas? Las lenguas de señas están basadas en aspectos visuales y es la lengua de la comunidad de personas sordas. Las lenguas orales, bueno, están basadas en aspectos auditivos, también escritos, y bueno, los oyentes adquieren y están expuestos a esta lengua de manera auditiva, ¿no? Pero bueno, las lenguas de señas es un patrimonio de la comunidad sorda y las lenguas orales de la comunidad oyente. Y se manejan de maneras distintas las dos lenguas, tienen aspectos distintos. Y es imposible, no debiera mezclarse las dos lenguas y empezar a hacer una mezcla de gramáticas, ¿no? Porque, bueno, el español no debiera mezclarse con la lengua de señas, ni la lengua de señas con el español. Debieran manejarse como dos lenguas distintas. Son dos lenguas separadas, las lenguas orales y las lenguas señadas, ¿no? Y bueno, las lenguas orales, sus canales son auditivo-verbal y la lengua de señas es visoespacial. Bueno, tienen canales distintos las dos lenguas. Y entonces, no entiendo por qué a las personas sordas se nos sigue mirando como personas con discapacidad. La lengua siempre tiene que ir arraigada con una cultura. No puede haber una lengua sin una cultura. La lengua siempre tiene que estar amarrada a una cultura. Por ejemplo, el español está eh, amarrada a la cultura mexicana, ¿no? Pero también tenemos un español que está amarrado a la cultura de España, ¿no? Y el español de México no es exactamente igual que el español de España.
¿no? El español de España comparte la cultura propia del país, de ese país, de España. Y el español de México, pues comparte, está arraigada a la cultura de México. Lo mismo pasa con las lenguas de señas. La lengua de señas mexicana no es igual a la lengua de señas española. La lengua de señas mexicana está arraigada a la cultura mexicana. Pero bueno, ¿aquí hay algo, algún tema de discapacidad? Quisiera preguntarles. Independientemente de si son personas sordas o personas oyentes. Cuando nacen, pues están expuestos a estímulos, ya sean auditivos, ya sean visuales, ¿no? Y, no sé, por ejemplo, empiezan a gatear, empiezan a caminar, y en esta intención, en este empezar a caminar, pues se tropiezan, se caen y aprenden de esta caída y se van tomando se hacen de algunos ayudas y empiezan a caminar y empiezan a aprender a caminar ya solo, ¿no? Lo mismo pasa cuando te subes a una bicicleta, ¿no? Empiezas a tratar de andar en bicicleta y te caes y te levantas y vuelves a caer y te vuelves a levantar. Lo mismo cuando empiezas a aprender a manejar un coche estándar, ¿no? Empiezas a tener fallas y empiezas a practicar, a practicar, a practicar hasta que tienes toda la experiencia necesaria. Pero no solo aprendes por medio de la experiencia, ¿no? Tiene que haber un proceso de observación. Cuando estás aprendiendo a manejar, no te subes luego frente al volante, ¿no? Te subes como copiloto y te fijas cómo hacen los cambios, cómo se detiene en el semáforo y bajo qué luz es la que se está deteniendo, la roja, qué significa que te debes detener, ¿no? Y te das cuenta de las reglas de tránsito que debes de obedecer para que no te multe un policía, ¿no? Y toda esta observación también lleva una instrucción, no es regaño, no es golpe, pero lleva una instrucción, ¿no? Y te das cuenta también que si vas a exceso de velocidad, te van explicando cuáles son los límites de velocidad para que no seas sujeto de una multa, ¿no? Y ahí hay una instrucción, una enseñanza, ¿no? Y esta enseñanza, pues, la imparte, no sé, la escuela, la familia, los amigos, ¿no? También todo esto se da por medio de la socialización, ¿no? Y te expones a estos estímulos visuales o auditivos, ¿no? Y por medio de todos estos estímulos, toda esta socialización, todo esto de lo que te vas haciendo, que vas interiorizando y lo llevas dentro. Pero algo que ha pasado con los sordos es que los sordos han llevado un desfase, un retraso, ¿no? Han llevado un retraso porque no cuentan con docentes competentes en lengua de señas, ¿no? Y los sordos están ávidos de aprender más, de que les den más conocimientos, pero el docente no se sabe las señas y les hace mímica o les pide a los sordos que hablen o llegan a las escuelas donde todos los maestros son oyentes, ¿no? Y los alumnos oyentes aprenden súper rápido de docentes oyentes, lo aprenden muy bien a la par, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa con los intérpretes? Quisiera que pensáramos, nosotros llegamos y nos incluimos al lugar o el lugar lo incluimos a nosotros. Pensemos, por ejemplo, que nos vamos de viaje a un lugar y llegas a ese lugar y conoces su cultura, conoces su gastronomía, conoces el turismo, ¿no? Llegas a ese lugar, pero solo lo conoces, ¿no? Una cosa es llegar y conocerlo y otra cosa es apropiarte de estos conocimientos, de estas prácticas, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, hay personas oyentes que ven a los sordos de lejos, lo ven de fuera, ¿no? Y solamente están ahí, pero no conviven con ellos, ¿no? Y otra cosa sería estar con ellos, convivir con ellos, apropiarte de la cultura y hacerla tuya, hacerla parte de ti. Y creo que eso es importantísimo, también vivir la cultura, interiorizarla, hacerla parte de ti.
tenemos aquí dos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, dos aspectos. Tenemos a la lengua oral y a la lengua señada, ¿no? Y estas lenguas no pueden mezclarse una sobre otra, no pueden traslaparse entre ellas, ¿no? Se tiene que respetar el mismo estatus para las dos lenguas, ¿no? Existen dos mundos, dos perspectivas, el mundo oyente y el mundo de las personas sordas, ¿no? Y desde estos mundos pueden hacer un trabajo colaborativo tanto intérpretes oyentes como intérpretes sordos, eso sí, y va a generar avance. Supongamos que la lengua uno es la lengua de señas y la lengua 2 es el español, ¿no? El intérprete oyente tiene como lengua 2 la lengua de señas y el intérprete sordo tiene como lengua 2 el español. Entonces comparten las dos lenguas, las mismas dos lenguas, pero en orden distinto. Pues, entonces, si un intérprete oyente quiere ser intérprete, por ejemplo, si un intérprete sordo quiere ser intérprete, pues tiene que conocer la cultura del oyente. Lo mismo, si un intérprete oyente quiere ser intérprete de lengua de señas, tiene que conocer la cultura de las personas sordas, ¿no? Y desde esta cultura, por ejemplo, pensemos en la cultura sorda, pues la cultura sorda tiene muchos aspectos, ¿no? Y no solo existen estos, dentro de esta cultura sorda, también tenemos distintos grupos sociales. Tenemos a las personas LGBT, a las personas dependiendo de su edad, a los niños, a los adolescentes, a los adultos mayores. Y así existen grupos sociales dentro de la misma cultura. Yo quisiera preguntarles, por ejemplo, la cultura que existe en Cancún, el grupo social que está en Cancún, ¿es igual al grupo social que está en México? No, son distintos, ¿no? Entonces, si una persona va a Cancún, también se autorregula, ¿no? Y se adecua a esa cultura, a esa comunidad. Eso debe pasar con los intérpretes, adecuarse a las culturas. Por ejemplo, ya he tenido la oportunidad de estar en Inglaterra, he tenido la oportunidad de estar en Japón y son culturas distintas, ¿no? En aquella ocasión estuve en Japón para apoyarlos, propiciar el avance en los servicios de interpretación, ¿no? Pero estaba ahí para enseñarles señas internacionales, ¿no? Estuve ahí, empecé a trabajar con ellos desde el 2015 y buscando la manera de que aprendieran señas internacionales, ¿no? Y bueno, yo desde el 2001 empecé a tener convivencia a nivel mundial y a empezar a aprender las señas internacionales, ¿no? De lo que me di cuenta, de lo que me he dado cuenta es que las señas internacionales están muy permeadas de American Sign Language, ¿no? Y quisiera que no fuera, no hubiera tanta influencia del American Sign Language. Creo que debiera haber menos influencia de la ASL en las señas internacionales, ¿no? Porque algo que sucede es que Bien, pues ahora nos gustaría hacerte algunas preguntas. Y bueno, primero quisiera agradecerte el que hayas participado en este conversatorio. Nos da mucho, mucho gusto conocerte. Me gustaría que nos compartieras tu opinión sobre la importancia de la formación académica. Tú antes, ¿qué estudiaste? ¿Qué licenciatura o qué carrera estudiaste? ¿Cuántos años estudiaste?
Muy bien, muy bien. Primero que nada, yo empecé, mi primera carrera que estudié fue psicología. Y ya después de ahí me convertí en intérprete. La verdad es que yo nunca tuve el sueño de ser intérprete, no lo tenía. Yo quería estudiar psicología. Y ahí estaba estudiando psicología cuando una persona me pidió que participara en un proceso de enseñanza de lengua de señas. Y yo decía, "Ay, pues no". Y me dijo, sí, por favor, ayúdame, ¿no? Y me dijo, si tú no participas en este programa, pues la verdad es que no va a salir adelante el programa y lo van a terminar cerrando. Y bueno, decidí estar ahí y fue como el programa avanzó. Y en la Universidad de MSC, ahí estuvimos, ¿no? Y pues ahí estuvimos trabajando y no terminé la carrera, pero en la Universidad de Bristol, que esta es una universidad inglesa, esta es la seña. Ahí en esa universidad se les enseña a los sordos y ahí participaba también Paddy Lab, que quien me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimas cosas y bueno, ahí yo ya había terminado mis créditos, solamente me faltaba mi tesis, tenía que escribir la tesis para poderme graduar. Ah, qué bien. Ahora que hablabas sobre la importancia de que el intérprete también tiene que conocer sobre la cultura y adecuar esta interpretación a la cultura de los usuarios, pues es importante, muy, muy importante conocerla. En el caso de los intérpretes de lengua de señas, pues también deben conocer la cultura de las personas sordas, además de la lengua, ¿no? También necesitan interiorizar todos estos aspectos culturales para brindar un muy buen servicio de interpretación. Eso que comentabas a mí me parecía pues muy, muy importante, me gustó mucho. Vi que hace 30 años fue que empezaste a interpretar, pero realmente tú estudiaste psicología. ¿Cómo fue que empezaste a interpretar? ¿Cómo fueron tus primeras experiencias al interpretar? ¿Cómo fueron? En el tiempo en el que me pidieron que participara en este juicio fue porque un chico sordo estaba involucrado en un tema de abuso, ¿no? Y la verdad es que yo nunca crecí en escuelas de personas sordas. Yo crecí en escuelas de oyentes, ¿no? Y sí, eventualmente en reuniones tenía contacto con personas sordas, ¿no? Pero siempre estudié en escuelas de personas oyentes. Y en este juicio por abuso, estaban buscando quién les interpretara. Y bueno, yo no sabía qué es lo que había pasado en esta escuela, ¿no? Además, yo estaba trabajando como docente en el programa de interpretación, pero no había fungido nunca como intérprete. Además, yo había participado en este programa, estaba participando en este programa enseñándole a alumnos oyentes. Yo no había recibido una instrucción como intérprete. Y bueno, además, a mí algo que sucedía es que tanto niños como adultos de repente me preguntaban, oye, ¿aquí qué dice? Y yo hacía pues una traducción y les explicaba qué es lo que decía en ese texto. Pero traducir e interpretar es distinto, ¿eh? Porque pues en la traducción yo veía el texto en inglés y ya se los decía en señas. Es algo que yo ya sabía hacer.
Cuando estuve trabajando, cuando estaba trabajando como docente de los alumnos intérpretes, bueno, pues yo ya tenía como cierta noción, ¿no? Ya tenía mi lengua, tenía nociones de la lengua, pero no lo había puesto en práctica. Y, y bueno, yo sé que había personas que no dominaban muy bien el inglés, ¿no? Por eso para mí era importante aprender más inglés, aprenderlo mejor para poder enseñarles a los alumnos de manera correcta. Porque también, pues, algo que se tiene es como esta mirada de, ay, pobrecito, no sabe inglés o español en este caso. Ay, pobrecito, pues, no lo va a poder hacer y pues mejor démosle un libro de un nivel más básico. Pareciera como si nos hicieran menos, ¿no? Y yo no quería que me hicieran menos. Es algo que quería evitar. También otra cosa que sucede es que a veces las personas sordas están expuestas a contextos en los que no se les permite las señas y se les pide que hablen, que oralicen o que escriban en español y tampoco es algo que yo quería, ¿eh? Las personas sordas no somos personas con discapacidad. Ustedes me ven, ¿no? Y no tengo ninguna discapacidad. Estoy desarrollándome de manera normal, como ustedes, como todos. ¿Qué pasa? Pongamos un ejemplo. En Londres, situémonos en Londres, ¿no? En Londres está la reina, ¿no? Con su vestido, con su corona. La reina es una persona, un personaje mundial, todo el mundo la conoce. Y están ustedes, una persona normal, regular, ¿no? Como cualquier otra persona. Si nos situamos a estas dos personas y las dos personas van al baño, abren las puertas de los baños, cada quien, y entran al baño. Y bueno, la persona común entra al baño, la reina también entra al baño y quizá el baño sea de oro, esté extremadamente limpio. Pero las dos personas se sientan al baño y ¿qué hacen? Las dos hacen de la misma manera, no hacen diferente, son iguales. Sí, quizá la imagen que dan es distinta, pero lo que tienen dentro, lo que llevan dentro es exactamente lo mismo. Y eso pasa con las señas y con las lenguas orales, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Y a veces dicen, ay, no, es que no, oye, es pobrecito, pues seguramente tienes un problema en la cabeza y nosotros nos tenemos que integrar con los oyentes. No, pues quizá los oyentes, su canal es auditivo, pero nuestro es visual y ya, no pasa nada. Pero también no toda la información nos llega de manera correcta. De repente no se hace la lengua de señas con la gramática correcta o no nos dan toda la información en señas o de repente nos dicen, ay, no, es que tú eres sordo, no necesitas saber tanto, ¿no? Y no, o sea, también nosotros necesitamos saber. Si tuviéramos intérpretes profesionales y capacitados en las escuelas, seguramente los sordos también podríamos salir adelante igual que cualquier oyente. Regresando al tema del juicio, cuando yo llegué dijeron, ah, un sordo va a interpretar. Y yo dije, sí, yo voy a interpretar. En la, desde la Asociación de Intérpretes también se instauró que si hay un intérprete que no es el adecuado, que no es el que quiere la persona sorda, se puede cambiar, se puede quitar y se puede cambiar por otro. Entonces yo me tomé de esto, me hice de esto y les dije, ok, pues vamos a ver, si el chico no me entiende, si el chico no quiere que sea yo, pues me voy, no pasa nada. Pero no, el chico empezó a entender todo lo que yo le decía y lo entendió súper bien, pues porque yo compartía la cultura
que él tiene, ¿no? Y yo mi trabajo lo que hice fue no hacer a un lado al intérprete oyente, sino que el intérprete oyente me compartiera la información, me diera a mí la información que él escuchaba y yo esta información la adecuaba culturalmente a la persona. Y no solo la adecuaba culturalmente, sino que también la adecuaba de acuerdo a la edad que tenía el usuario. Y bueno, todo esto lo hice porque ya tenía conocimientos de cómo es la interpretación. La verdad es que después de haber practicado, después de haber enseñado tanto, fue como me di cuenta que los tenía que hacer bien y empecé a recibir un pago por ello también. Oh, muy bien, adelante. Hace poco comentabas que tú empezaste a estudiar psicología en la universidad. ¿Cómo fue que tú como intérprete sordo empezaste tu formación académica como intérprete? Ok, lo voy a resumir un poco. En 1998 había tres personas sordas, una como de 80 años más o menos, que fue al hospital y no podía acceder al servicio. Él estaba enfermo de diabetes, tenía diálisis y no podía acceder a los servicios. Había otra persona sorda, una pareja de personas sordas en la que ella estaba embarazada y iba a tener dos bebés y necesitaban un intérprete. Pidieron que se incorporara un intérprete y ahí se los negaron y dijeron, y no pues, se podían comunicar pues de manera correcta. Y empezaban a tener complicaciones con los bebés. Y justo en el nacimiento, el médico le dijo a la mamá de la persona sorda, oye, ven, 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 tú nos interpretas. Y la mamá dijo, yo, y de cualquier manera no se pudieron comunicar eficientemente. Bueno, afortunadamente fue un nacimiento correcto, todo salió bien, pero bueno, la comunicación no fue eficiente. Debido a ello, se hizo un proceso judicial por la falta de acceso a la comunicación. Y ahí fue donde yo también me presenté en este proceso y ahí estaba yo, también había una persona sordociega, y la primera persona era hipoacústica, pero los tres se juntaron y empezaron a pedir los servicios de interpretación, ¿no? Y el gobierno se dio cuenta de esa necesidad y dijo, ok, hay que ofrecerles el servicio de interpretación. Y fue como todo esto se fue haciendo cada vez más grande y cada vez hubo más intérpretes sordos. En Canadá tenemos dos cuestiones. Una en la que puedes entrar a un programa de interpretación, de formación de intérpretes en todo Canadá. Y el otro es en el que si no tienes el tiempo para entrar a estos estudios formales de interpretación, puedes tomar cierto número de horas de capacitación, de talleres, de cursos. Y si a lo largo de 4 años completas todas estas necesidades de capacitación y las llevas con la asociación hace una revisión y quizá te pida que tomes un curso más detallado o des más información y ya que completas todo esto, pues te acreditan como intérprete sordo. Desde
La segunda forma, pues solo cubres un cierto número de horas. Y en la otra forma es una carrera, una licenciatura formal que dura 4 años. Y bueno, hay 51 intérpretes sordos en todo Canadá. Y bueno, todavía hace falta que haya más intérpretes sordos. Ahora cada vez hay más intérpretes sordos participando en las televisoras. Cuando empezó este tema del COVID, el gobierno pidió que se incorporaran 2 intérpretes sordos. Y sí, estos 2 intérpretes todos sordos estaban súper nerviosos, no sabían cómo lo iban a hacer. Y decidieron que ellos dos no eran la mejor opción y me mandaron a llamar a mí. Yo, yo estaba en la Universidad de Victoria trabajando ahí y el gobierno me llamó, me dijeron que me necesitaban y pues yo ya había tenido experiencias interpretando en conferencias, en enseñanzas internacionales, en distintos aspectos. Y llegué y tenía enfrente al intérprete oyente y yo estaba interpretando a cuadro frente a la cámara, adecuando la información. Y todas las personas sordas cuando me vieron dijeron, wow, entendimos súper bien, ¿no? Porque ¿qué pasa? De repente hay intérpretes oyentes que no hacen los gestos correctamente, porque no están inmersos en la cultura sorda. Y yo estoy inmerso permanentemente en este mundo de personas sordas y pues toda mi expresión en señas es más natural y es más fiel y más entendible para las personas sordas. Las personas me decían, híjole, se ve súper natural, porque hay otros intérpretes oyentes que no lo hacen tan bien. Y estos intérpretes, la verdad es que, pues ni me tuvieron envidia, ni coraje, ni nada, al contrario, ¿eh? Estuvimos trabajando de manera colaborativa. Y pues lo que sucedía es que el intérprete oyente tomaba el mensaje oral y pues yo lo adecuaba. Y pues el gobierno frecuentemente me llama para interpretar, ¿no? Y sí, es natural que también a veces cuando llaman a los intérpretes oyentes, a veces también el intérprete oyente me pide que vaya yo, ¿no? Y así fue inicialmente, ¿eh? El intérprete oyente es el que me pedía que fuera, pero después ya el gobierno me buscaba directamente a mí. Y luego me pidieron que estuviera 9 meses interpretando. Y yo dije, híjole, 9 meses no me va a dar el tiempo. Y además a mí lo que me gusta es estar enseñando, ¿no? Y tenía que estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Yo la verdad es que no podía estar ahí todos los días, ¿no? Quizá algún otro día, algunos días podía estar ahí, pero no de planta, ¿no? Y tenía que estar ahí pues, para temas de emergencia, incendios, COVID, todo esto, ¿no? Y la verdad es que yo tampoco quería plantarme como en una posición por arriba de los intérpretes oyentes, no, yo quería que trabajáramos de manera equitativa. Y bueno, yo cuando me llaman y no puedo interpretar, pues le pido a otro intérprete sordo que vaya. Y si este intérprete sordo no va, pues entonces le pido al intérprete oyente que vaya, ¿no? A mí a veces me pagan más, pero tiene que ver un poco por toda la experiencia y el perfil de mi currículum. Y bueno, me funjo como intérprete profesional, ¿no? Yo a veces le digo, oye, te cobro esto por 1 o 2 horas. Y me dicen, no, sí, está bien, no pasa nada, ¿no? Y me pagan lo mismo que a un intérprete oyente, ¿eh? Y pues yo quiero que, pues tanto intérpretes
sordos como intérpretes oyentes tengan un buen ingreso equitativo. Bueno, no me quiero alargar tampoco mucho, No, ¿eh? no, muy bien, muy bien. Esta información que nos estás compartiendo es muy, muy valiosa, porque en México necesitamos conocer cómo debe ser el trabajo de intérpretes sordos e intérpretes oyentes en conjunto. Y es muy, muy importante el que no esté uno por encima del otro, ¿no? El sordo por encima del oyente o el oyente encima del sordo. No, no, no. Que no haya envidias, que no haya recelo por el trabajo, ¿no? Por quién tiene el trabajo. Al contrario, que estemos trabajando en Sí, conjunto. por supuesto. A ver, quisiera preguntarte, para la televisión, la verdad es que es mejor que esté un intérprete sordo a cuadro. Y en México seguramente lo que va a pasar va a ser que los sordos van a ver, ah, hay un intérprete sordo. Ah, y les va a cambiar la mentalidad de lo que están acostumbrados, ¿no? Porque van a ver, ah, un intérprete sordo y van a dejar de pensar que son personas con discapacidad. Y además, esto también va a servir para que las personas sordas que vean a otra persona sorda al cuadro van a decir, ah, él es como yo. Y entonces su autoestima se va a ver mejorada y entonces van a empezar a no aceptar que se les haga menos, que se les discrimine y van a decir, no, yo estoy igual que cualquier otro y yo no soy un sordo, no por ser sordo soy burro, ¿eh? No, o sea, también puedo. Pero esto también, esta autoestima también se va a ver mejorada al ver a un par a cuadro, ¿no? Y creo que todo esto hay que hacerlo no de una manera agresiva, no. O sea, hay que empoderarse y exigir sus derechos, ¿no? Exigir que no se les discrimine. A ver, si tenemos a la lengua de señas mexicana y al español, los sordos pueden ir y modificar el español y quitar palabras o algo así. No, 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 tienen que respetarlo. Lo mismo, los oyentes no pueden llegar y empezar a quitar y señas y modificar la lengua de señas. No, 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 no. La lengua de señas es el idioma y el patrimonio de la cultura sorda y hay que respetarlo. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, que me pidieron que empezara a trabajar con alumnos sordos, eh, llegaban los alumnos y yo era responsable de 13 niños. Tenían entre 6 y 8 años todos los niños, ¿sí? Y yo empecé a trabajar ahí la primera semana, la segunda semana, y de repente me llamaron para, pues, platicar mi experiencia de vida, ¿no? Y yo había vivido en Toronto, ¿no? Y yo le dije, ¿conoces esto? Que es la seña de Toronto por el edificio. Y bueno, al día siguiente, ahí yo llegué a la escuela y en la misma escuela y los niños le decían a los maestros, ah, es que el maestro vive en Toronto, aquí, y hacían la seña. Y el maestro se quedó, ¿dónde? ¿Qué? Y este maestro fue y le dijo al director de la escuela. Y el director de la escuela me mandó a llamar. Y bueno, yo dije, pues, ¿por qué me manda a llamar si he estado haciendo mi trabajo de manera correcta, ¿no? Cuando llegué a su oficina, pues, él, pues, muy políticamente me empezó a platicar muy bien, y yo ya me imaginaba que algo había pasado, ¿no? Y el director me dijo, oye, quiero preguntarte, ¿por qué le dijiste esta seña a los niños? Y yo dije, ¿esta seña a los niños? No, 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 no. Yo no soy así. No soy una persona que ande diciendo groserías por todos lados. Y le dije, no, eso es imposible. Yo no pude haberle
hecho esta seña a un niño de 8 años? Y el director me dijo, sí, sí, sí lo hiciste. Uno de los maestros te vio. Yo le dije, ¿yo? Pero, ¿cómo? Me quedé pensando y dije, a ver, pero ¿por qué dices que les dije esta seña a los niños? Ah, es que les dijiste que tú vivías aquí. Le dije, ah, pues es la seña de Toronto, que obedece al edificio que está ahí. Y el director dijo, ay, oye, pero pues es que no puedes usar esta seña. Oye, pero pues no me puedes negar usar una seña, ¿no? Tampoco se lo dije de manera agresiva, ¿no? Se lo dije más bien de manera firme. Y le dije, oye, esta es la seña que se utiliza en lengua de señas. Y así como yo no te niego o no eh, estoy censurando alguna de las palabras en inglés, tú no puedes censurar mi lengua. Y dice, pero es que esta es una grosería. No, no, no. A ver, desde su perspectiva de los oyentes, sí es una grosería, pero desde nuestra perspectiva, está haciendo referencia a la forma de un edificio. Y pues yo me quedé ahí y me planteé en que era la lengua, era parte de la lengua de señas y no permití que se modificara. Porque si dejamos que se modifique, que la empiecen a modificar, pues va a terminar siendo otra cosa. Y yo le dije, no, no la voy a cambiar. Y bueno, además, el maestro que se quejó, pues tampoco sabía muy bien ASL, ¿no? Y por ver una seña, ya hizo todo un escándalo ahí. Y el director, por más que me dijo que la cambiara, yo le dije, no, o sea, no la voy a cambiar. Y yo lo que hice fue darle todos los argumentos de por qué no lo iba a cambiar, ¿no? Y el director dijo, ok, pero estuvimos platicando ahí de manera, pues, amable y hasta que logramos llegar a un acuerdo. Pero tampoco permití que él se plantara en una postura de ser más que yo. Pues claro, son señas que nosotros hemos ido creando y que no las quiten o las limiten o las quieran cambiar, pues no. Creo que es un buen tema, un buen punto. Sobre los programas de enseñanza a los intérpretes oyentes, si una persona sorda quiere aprender a ser intérprete, ¿este programa es similar? ¿La formación que ellos reciben, el programa es similar o es diferente? ¿Cómo es? Ok, sí y no. Sí, porque llevan todo el programa igual. La teoría, el proceso de interpretación, la ética del intérprete, eh, todo el programa, llevan el mismo programa, pero hay una diferencia en que los intérpretes oyentes toman el mensaje de manera auditiva y lo producen de manera verbal. Y el intérprete sordo no, el intérprete lo toma de manera visual. Y esas son las particularidades que hay que explicar porque el intérprete oyente tiene que tomar el mensaje y compartirlo para la comunidad de personas sordas. Y también tienes que explicarles que no tengan como una mirada conmiserativa hacia los sordos. Y hay, y dentro del programa, pues también se califican los textos. Y estos textos, si ellos quieren, los pueden hacer de manera escrita, pero o de manera videada también. Pero si lo hacen de manera videada, pues lo tienen que hacer correctamente, con una buena vestimenta, con un buen tiempo. Y si van a hablar de algún tema, este tema tiene que estar igual de elaborado que un texto escrito, ¿no? También tienen que incorporar las referencias bibliográficas, y cualquiera de los dos textos, ya sea el escrito o el videado.
porque pues la persona sorda quizá no domine la lengua oral, pero puede dominar su primera lengua, debe dominar su primera lengua. Porque para ellos la segunda lengua es el español, ¿no? Por ejemplo. Y para el oyente la segunda lengua es la lengua de señas mexicana. Es distinta. Y ahí lo que hay que hacer es que se compartan entre ellos. Y el oyente puede aprender de la cultura de las personas sordas y la persona sorda puede aprender de la cultura de las personas oyentes. Y esto va a llevar a un mejor desarrollo equitativo para las dos partes, ¿no? No, hay que buscar eso, que nunca nadie esté por arriba del otro, ¿no? Que estén de manera equitativa las dos figuras. Y si el intérprete oyente toma el mensaje de origen es de manera verbal, pues la toma el intérprete oyente y la pasa al intérprete sordo. Los dos son iguales, los dos llevan el mismo programa. Esto no implica que siempre vayan a estar juntos, ¿no? El intérprete oyente y el intérprete sordo, ¿no? A lo mejor, pues el intérprete sordo no quiere continuar, ¿no? En los medios, en la televisión se utilizan mucho más la figura del intérprete sordo, aunque también se utiliza la figura del intérprete oyente. También una cosa importante es la actitud, ¿no? Y el respeto a la figura del intérprete y entre ellos, independientemente de si es oyente o es sordo, ¿no? Respetarse entre ellos. Esto es como si fuera un baile, ¿no? Eh, no es que vayas a ser pareja con cualquier intérprete oyente o cualquier intérprete sordo, ¿no? Tienes que buscar también cuál va a ser tu pareja de baile, con cuál te acomodas mejor. Y si vas a estar en un juicio, pues tienes que buscar al intérprete especializado en ese tema. Si vas a estar va a hablar un tema psicológico, pues lo utilizas al que sepa de ese tema. No sé si conocen a Debra Russell. Debra Russell ha viajado mucho por el mundo y conoce muy bien las señas internacionales, ¿no? Y si hay algún otro intérprete que no tenga un conocimiento tan amplio del mundo, pues seguramente habrá cosas que no va a conocer como las conoce Debra. En alguna ocasión me tocó trabajar con un intérprete brasileño y se le estaban pasando muchas cosas, estaba súper nervioso. Y yo le dije, no te preocupes, con calma. Y lo estoy apoyando el primer día, el segundo día, después del tercer día, cuarto día, la verdad es que lo estuvo haciendo súper bien. Pero es importante siempre tener esta mirada de respeto mutuo, eso es sumamente importante. Y compartir entre los dos y enseñarnos entre los dos. Qué interesante, sí, adelante. Sí, es interesante cómo intérpretes sordos o oyentes pues tienen que recibir una formación para poder ser realmente intérpretes profesionales. Y bueno, en México lo que pasa es que hay pues muchos intérpretes sordos, oyentes, ¿no? Que tienen una idea errónea, el mito, de que los intérpretes sordos solamente copian, ¿no? Hacen espejo de lo que ven, de la interpretación que está haciendo el intérprete oyente, ¿no? Que solamente por hacer espejo eso ya significa que son intérpretes. A mí me gustaría saber, pues, ¿qué pasa? ¿Cómo es en tu país? A esta pregunta quisiera darte tres respuestas. Primero me voy a regresar un poco. Cuando las personas ven que el intérprete es sordo, se quedan, ay, ¿un intérprete sordo? No, 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 mejor no, porque seguramente no lo vas a hacer bien.
Y en ese caso, la persona sorda debe tomarse el papel bien de intérprete. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las películas? Pensemos en el subtitulado de una película que está en inglés o en español. Y está el recuadro del intérprete. Y bueno, este recuadro del intérprete, si hay una persona que está viendo los subtítulos y el intérprete seguramente se va a dejar llevar por el intérprete, ¿no? Y a lo mejor si la persona no sabe el idioma en el que está subtitulado, seguramente se va a dejar llevar por el mensaje que está dando en señas. La primera respuesta es que si el intérprete sordo se equivoca, tampoco el intérprete puede llegar y empezar a compartir información, ¿no? Debe de mantener la secrecía, debe guardar secretos de su función. Disculpen, disculpen, se me fue. ¿Qué más les iba a Sí, decir? Ale preguntaba si los intérpretes sordos solamente hacen espejo, solamente están copiando y copiando y ya. Sí, 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 gracias. Es que se me fue por completo, ¿no? Y, saben, estuve trabajando en Japón, luego me fui a Malasia y la verdad es que ando todo confundido, pero, ok. Si hay un intérprete sordo, no por solo saber lengua de señas mexicana, dices, ya me la sé, ya me la sé. Y entonces solamente estás copiando el mensaje que te da el otro intérprete. Híjole, pues está bien, pero esa no es la función de un intérprete. Independientemente de si el intérprete sordo es de familia de personas sordas, ¿eh? La función del intérprete es distinta. La función del intérprete es hacer todo un trabajo de restitución. El intérprete oyente lo que hace es toma el mensaje de manera auditiva y lo pasa, lo restituye de manera señada. Pero el intérprete sordo lo que tiene que hacer es tomar el mensaje de manera visual, entenderlo y adecuarlo a la comunidad de personas sordas. Y pues el intérprete oyente lo va a tomar, se lo va a pasar al intérprete sordo, pero si el intérprete sordo lo hace exactamente igual como lo está haciendo el intérprete oyente, pues ¿para qué sirve que esté ahí? ¿No? Lo está pasando tal cual. Lo que tiene que hacer el intérprete sordo es tomar el mensaje en señas, entenderlo y adecuarlo a la comunidad de personas sordas. Pero para esto, pues, primero el oyente tiene que saber cómo restituir el mensaje oral a señas, en qué velocidad se lo va a ir explicando, diciendo en qué velocidad se lo va a ir señando. Y el intérprete sordo, pues, tiene que tomar este mensaje señado e irlo traspasando hacia la comunidad de personas sordas. Y tampoco se vale que el intérprete sordo esté volteando y volteando y volteando a ver el mensaje. Tampoco. Y está bien que trabajen juntos los intérpretes sordos y los intérpretes oyentes, pero hace falta que los sordos se capaciten más. Y sí, hay pocas personas sordas que están fungiendo como intérpretes. Uh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros lo que hacemos es grabamos la interpretación y después revisamos la interpretación, ¿no? Si tienes un video, pues lo que haces es ves ese video y después lo interpretas.
Y tampoco se trata de que lo hagas tal cual dice, por ejemplo, en español, con la misma gramática, ¿no? Tienes que hacerlo con la gramática de la lengua de señas mexicana, en este caso, y adecuado a la cultura de las personas sordas. Una práctica que tenemos es, por ejemplo, hacemos una visita al zoológico y se trabaja durante 3 días y también se les invita a la comunidad de personas sordas a que vayan, ¿no? Y se les invita, se les dice que va a haber intérpretes, no se les dice que el intérprete va a ser una persona sorda, y pues la comunidad sorda va a la visita al zoológico y después el intérprete sordo es el que va a hacer el servicio de interpretación, a interpretarle a la persona del zoológico encargada para dar la explicación. Generalmente esta persona sorda que funge como intérprete está sumamente nerviosa por el servicio porque generalmente son sus primeras prácticas y estas son como las primeras vivencias reales de interpretación. Y para eso hay un trabajo previo en el que tanto el intérprete oyente como el intérprete sordo se ponen de acuerdo en dónde van a estar ubicados. Y siempre, cuando hay una conferencia, está el conferencista y el intérprete sordo está al lado del conferencista y el intérprete oyente está sentado frente al intérprete sordo. Pues total, cuando llegan al zoológico, todos los sordos vieron a otro sordo ahí que iba a ser el intérprete y se quedaron, no, va a ser él, sí. Y esta persona sorda, este intérprete sordo, pues se puso a interpretar y los usuarios sordos vieron esta interpretación y se quedaron llenos de emoción y entendieron súper bien y además vieron que era el intérprete sordo el que estaba encima del templete y dando toda esta información, que era otro intérprete oyente el que se la transmitía, y esto sirvió para los niños sordos incluso, ¿no? Y así fue como se trabaja, es como se trabaja con varios intérpretes a la par. Toda esta producción señal se graba, todo se graba, para que después se haga una revisión, se haga una revisión de cómo lo estás haciendo, cómo estás interpretando. Y esta también es una manera de enseñar. No sé si contesté tu pregunta. Oh, sí, 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 muy bien, muy bien. Una última pregunta. Platicabas sobre estos ejercicios básicos que los intérpretes sordos hacían en el zoológico, ¿verdad? Ah, creo que se fue un poco ahí la señal de Juan Pablo, pero a ver, repito la pregunta. Platicabas cómo los intérpretes sordos pues empiezan, ¿no?, a hacer sus prácticas de esta persona pues que hacía sus prácticas en el zoológico, interpretando ahí cómo tienen que estar cuidando, ¿no?, la mirada y no fijando la mirada en el intérprete oyente. Como última pregunta, bueno, más bien te pediría que nos des una sugerencia a los intérpretes sordos para que lleguen a ser profesionales. ¿Qué les recomendarías? ¿Recuerdan que les estaba platicando de esta experiencia en el zoológico? Todo esto lo grabamos, siempre se graba. Y esto sirve para que la persona sorda, el intérprete sordo, se dé cuenta de sus errores. Y no a manera de regaño, ¿eh? Es para que él mismo se mire y vea en qué está fallando. Y de esta manera yo no necesito decirle, mira, estuviste mal en esto, esto, esto. No, 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 no. No esto de descalificarlo. Es como una manera de enseñarle, de aconsejarle y de seguir propiciando que lo mejore. Esto sirve para los intérpretes, verte y darte cuenta de que si lo estás haciendo ahí más o menos, pues mejor te retiras, ¿no?
¿todos los intérpretes oyentes lo hacen de manera perfecta? No, no es así, tampoco. Y los intérpretes sordos de repente tampoco, también tienen fallas, ¿no? Y está bien, es correcto. Y tenemos que entender por qué son estas fallas, por qué está saliendo más o menos el trabajo. Una cosa que es obligada es la honestidad. Mirar mi servicio de interpretación y saber si lo estoy haciendo bien, honestamente, ¿no? Si lo estoy haciendo de la mejor manera o no. Y no puedes llegar y decir, ah, yo soy todo un maestro en la lengua de señas mexicana y hacerlo. No, no, la verdad es que no. Por ejemplo, yo, toda mi familia es oyente, ¿eh? Y yo no vengo de familia sorda, yo no estudié en Gallaudet, no, yo de pequeño hacía señas con otra gramática y de hecho de pequeño no me gustaba convivir con los sordos, decía que eran changos y convivía con oyentes y ya la gente me decía, no, es que los sordos son muy especiales y yo hasta con cierto desdén miraba a las personas sordas hasta que llegué a los Deaf Olympics y me di cuenta que había todo un mundo de personas sordas. Me quedé sorprendidísimo y hasta ahí fue donde reaccioné en todo lo que estaba haciendo, esta mirada equivocada que tenía hacia la comunidad de personas sordas. Y creo que eso es importante, ser honesto con uno mismo y decir, bueno, yo soy perfecto interpretando, pues no, pero vamos a ver, ¿no? Y ser honesto. Y si no lo hago, no lo estoy haciendo tan bien y no me gusta tanto, pues retirarme. Y no estar ahí neceando, haciendo las cosas más o menos. Ser honesto contigo mismo. Y siempre hay distintas formas, distintos caminos, ¿no? Y a lo mejor una no te sirve y la otra tampoco, pero la tercera forma sí te sirve para mejorar. Siempre hay que ser honesto, es súper importante que seas honesto contigo mismo. Y también, pues, aceptar las sugerencias, los consejos y no negarte a ellos y aceptar las correcciones que te hacen, los consejos. Esto sirve para mejorar, porque si no las aceptas, dices, ah, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, vas a seguir en el mismo lugar, no va a haber ningún cambio. Si no aceptas los consejos, las correcciones de otras personas, pues van a terminar por hacerte un lado, ¿eh? Y por estar con las personas que así aceptan las correcciones, ¿no? Y si, porque ¿para qué continuar con una persona que ni siquiera acepta observaciones, correcciones? Mejor no pierdas el tiempo ahí, vete con otra persona que sí lo acepta, ¿no? Porque si tú estás tratando de darles razones, de darles consejos y aún así no lo entienden, pues mejor no te desgastes. Y esto no es ni para sordos ni para oyentes, ¿eh? Es para los dos. Es igual en los dos y tiene la misma relevancia. No para unos es más importante y para otros más. No, 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 no. Y no hay de que ay, yo sé mejor las señas o yo sé hablar súper bien y tú eres sordo, tú no. No, 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 no. Porque a veces los oyentes, si te cuentas con un oyente que se siente más, pues mejor, ¿sabes qué? No trabajes con él, ¿no? O si te encuentras con un sordo que cree saber más señas, pues no, o sea, estamos a la par, ¿eh? No hay ni mejor ni peor, nadie es mejor que otro. Y tampoco se trata de decir, ah, no, 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 yo quiero trabajar solamente con intérpretes sordos o solamente con intérpretes oyentes. No, no, hay que trabajar con los dos, con las dos figuras.
Una cosa importante es la actitud, estar abierto de mente, estar abierto de corazón para poder aceptar las cosas y quitarte estas ideas de que tú eres mejor que todo, no, eso no te sirve. En México, si hay intérpretes oyentes, está bien, qué bueno que haya intérpretes oyentes, pero también hay que posicionar a los intérpretes sordos. Y si los intérpretes oyentes van a hacer un trabajo profesional, tienen que hacer un trabajo profesional y quitarse esa mirada de, ay, el intérprete oyente le va a ayudar a la persona sorda. No, 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 ya es hora de cambiar esta mirada y ver por igual tanto al intérprete sordo como al intérprete oyente. Y uno hace una lengua oral y otra una lengua señalada. Y eso sería más bonito. Y además, yo sé que ustedes pueden lograrlo, ¿eh? Solamente hay que estar abierto de mente y de corazón y aceptar estas correcciones que te van a hacer mejorar, te van a hacer ser mejor. Y esto es como el alimento que nos compartimos entre todos y que nos fortalece a todos. Y pues eso es todo, discúlpenme, creo que Bien, me bien, bien. alargué. ¿Ale? No, pues muchas gracias, Nigel, por aceptar participar en este conversatorio. Gracias por tu tiempo y por estas recomendaciones que nos has dado para la red, ¿no?, de traductores e intérpretes de lengua de señas a través de tu experiencia. La verdad es que son muy, muy importantes, muy valiosos. Este trabajo en conjunto, ¿no?, que los intérpretes sordos y oyentes pues debemos de tener para formarnos como intérpretes, para trabajar en conjunto y para pues beneficio de los sordos, usuarios, de los intérpretes en general. Muchas, muchas gracias. Desiree, ¿quieres decir algo más? Sí, yo también creo que esta parte que sugerías, ¿no?, de ser honestos conmigo mismo, ¿no?, de saber, bueno, sí puedo interpretar o necesito retroalimentación, todas estas correcciones que en algún momento les hacen a los intérpretes, por aceptarlas para mejorar. Muchas gracias por participar con nosotros. Todo lo que comentabas, pues sobre el trabajo en conjunto, cómo esto beneficia, ¿no?, para que los sordos puedan desarrollarse como intérpretes, los oyentes también, y no solamente, pues como son sordos, pues vamos a hacerlos partícipes, pero que no estudien lo mismo. No, 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 es muy, muy importante que todos nos estemos esforzando para llegar a ser profesionales. Todo el equipo agradece muchísimo tu participación. Gracias, Juan Pablo, también por la interpretación a señas internacionales, desde lengua de señas mexicana y viceversa. Muchas, muchas gracias. Gracias a los intérpretes de lengua oral, a Erika, a Noé. Muchas gracias para que pues este conversatorio pueda llegar a muchas, muchas personas y el servicio de interpretación sea realmente profesional, cada vez de mejor calidad y que todos tengamos el deseo por seguir aprendiendo y capacitándonos. Yo creo que sería todo. No sé si tú, Nigel, quisieras comentar algo ya para cerrar. De hecho, creo que voy a usar mejor esta seña para referirme a ti. ¿Quieres comentar algo final? Yo solamente quiero darles las gracias, muchas gracias por invitarme. También a los dos intérpretes que hicieron español. Veo que hacen un trabajo conjunto y colaborativo y seguramente van a hacerlo mejor, van a salir adelante. Y pues viva México. Sí, viva. Muchas gracias, gracias. Pues terminamos con este conversatorio. Nos vemos el próximo mes. Fue un conversatorio muy, muy interesante, ¿no?, con un tema muy interesante. Muchas gracias. Gracias también a las personas pues que nos ven, que ven este conversatorio. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.